En el segundo parcial de lo que es la materia de programación, nosotros vamos a empezar ahora sí que adentrándonos en qué son los lenguajes de programación, para qué sirven los lenguajes de programación y cómo se escribe en un lenguaje de programación propio. Bueno, ¿qué es un lenguaje? Bueno, es un conjunto de símbolos, palabras que viene siendo nuestro vocabulario que utilizamos a diario, que tienen obviamente un conjunto de reglas que nos dicen cómo se escriben ciertas palabras, cómo se acentúan, como esto, como aquello. Ahora, ¿qué es un lenguaje pero de programación? Nos sirve para especificar algoritmos sobre un ordenador y un programa se escribe como una secuencia de frases del lenguaje. Hoy nos va a quedar un poquito más claro. Primero, obviamente, como todo lenguaje, todos tienen que tener un léxico. Cada lenguaje de programación pues es un conjunto de símbolos que me dicen cómo los debo de utilizar en mi lenguaje. Mi lenguaje de programación tiene identificadores que son los nombres de los símbolos o más bien son como los tipos de datos que yo voy a utilizar de mis variables, de mis tipos, de mis módulos, en fin, de todo lo que utilice. Y las constantes que son como las de matemáticas, que son cierto tipo de variables que no van a cambiar a lo largo de todo mi programa o que siempre tienen el mismo valor. Tenemos lo que son los operadores, nosotros ya los conocemos, suma, resta, multiplicación, división y algunos otros que tenemos por ahí que son de solución lógica o que son de variable. Nosotros tenemos nuestras instrucciones, que son símbolos especiales que representarán estructuras de procesamiento y de definición de elementos de programación. Y tenemos los comentarios, porque en todo lenguaje de programación, cada programador puede dejar comentarios para que la siguiente persona que esté utilizando ese código lo pueda entender. O simplemente son para comentarios propios. Tenemos lo que es nuestra sintaxis, que es la que nos marca las reglas y nos dice cómo debe de escribirse una instrucción. Es decir, un lenguaje me puede decir, ¿sabes qué? Tienes que escribir, no sé, por ejemplo, si A es mayor que B, entonces hace esto. Entonces, a lo mejor la sintaxis te debe decir que después de cada regla tú debes de poner un punto y coma. A lo mejor otro te dice que nada más lleve una coma para terminar lo que es la regla, la instrucción más propiamente dicho, o bien que le pongas un punto o en fin que no lleve absolutamente nada. Hay algunos que incluso no te permiten usar paréntesis y lo que te permite usar son estos signos de mayor que y menor que para sustituir el uso de paréntesis, pero esto ya viene dado propiamente por un lenguaje de programación dependiendo del que estemos utilizando. Luego tenemos lo que es la semántica, que nos da el significado de las construcciones, es decir, que nos dice, a ver, ¿qué significa esto? Por aquí tenemos un ejemplo, bueno, era el que yo daba. Si A es mayor que B, entonces el máximo es A, si no, el máximo es B. El significado corresponde a esto, sí, entonces, si no, que es exactamente el if, pues ya sabemos que en inglés significa sí. Si A es mayor que B, el máximo es A, si no, el máximo es B. Entonces, a eso se refiere la semántica. Ahora bien, ¿qué son los lenguajes? Vamos a empezar con lo de los lenguajes de programación. El lenguaje más primitivo, pues obviamente es el lenguaje máquina, que está dado por ceros y uno, y es lo que todo mundo ha escuchado conocer como el código binario, que es el que por ahí aparece en las películas de Matrix, si es que las llegaron a ver. Luego tenemos lo que son los lenguajes de bajo nivel, que están basados en lo que es el lenguaje máquina, porque dependen de la máquina o una computadora para que éste funcione. Y tenemos lo que son los lenguajes, bueno, aquí dentro del lenguaje de bajo nivel, pues tenemos lo que ya les dije, es el lenguaje máquina, que son instrucciones reconocidas por el circuito de procesador 1 y 0, encendido y apagado, se codifica en binario y los datos se referencian por una posición de memoria, es decir, si pues, el 1 y el 0 significan o está lleno o está vacío, 1 lleno, 0 vacío o 1 encendido, 0 apagado y se manejaban por bit. Y tenemos lo que es el lenguaje ensamblador, que la verdad esto es uno de mis favoritos, pero ya es muy poco usual. La codificación se hace en mnemotécnica del lenguaje máquina. Obviamente nosotros trabajamos lo que es en el lenguaje ensamblador, pero necesitamos un traductor para ejecutarlo y que nos aparezca en pantalla lo que nosotros queremos. Y se pueden utilizar etiquetas en vez de posiciones de memoria. Aquí tenemos, este sería el lenguaje ensamblador y este sería el código en máquina de un hexadecimal. Ambas quieren decir lo mismo, estamos haciendo una suma de 3 más 5. Aquí dice mo es el 3 y le vamos a agregar lo que es el 5. Aquí nos estamos moviendo con espacios que es 3 y 5. Si se fijan, el código máquina es un poquito más difícil de entender. El ensamblador ya se va asemejando más a lo que es
lectura o lo que es nuestra sintaxis propia. Ahora bien, tenemos lo que son los lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes de alto nivel pues ya son más lo que conocemos nosotros. Pueden incluso ser lo que es Flash para realizar movimientos, para realizar animaciones, para realizar todo este tipo de formularios en los que incluso te pide ponerle aceptar, cancelar, todas estas ventanitas que te aparecen en tu computadora, pues vienen de ahí de un lenguaje de alto nivel. Están basados en máquinas abstractas que facilitan la comprensión por persona. Las instrucciones son más flexibles y potentes. Necesitan un traductor para convertir el programa al lenguaje máquina, que es el que entiende el ordenador. Aquí trabaja de manera inversa. Por ejemplo, los de bajo nivel necesitaban un lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador necesitaba un traductor para convertirlo a lo que nosotros podemos ver. Entonces, el lenguaje de alto nivel, digamos que ya es lo que nosotros estamos viendo, pero necesita un traductor ahora sí para decirle a la máquina qué es lo que nosotros le estamos pidiendo que haga. Entonces, trabajan por ahí a la inversa. No depende del procesador, por lo que el mismo programa sirve para diferentes ordenadores. Aquí tenemos un ejemplo y si se fijan, este ejemplo es muy sencillo. Ejemplo, suma de 3 más 5 en C++, que es uno de los lenguajes de programación de alto nivel. Lo único que tengo que hacer es poner mi variable x y decirle que mi variable x es igual a la suma de 3 más 5. Si se fijan, es muy sencillo y es más fácil de utilizar un lenguaje de alto nivel. En la clasificación de los lenguajes de alto nivel, nosotros tenemos que son procedurales, es decir, que nos van describiendo los pasos que tenemos que seguir para encontrar la solución, así como en los algoritmos que nosotros hacíamos o en los pseudocódigos. Y tenemos los declarativos, que nos describen el problema que nosotros vamos a solucionar. Dentro de los procedurales tenemos los que son los imperativos, que la unidad de trabajo es la sentencia, es decir, que se basa en las acciones, y lo que son orientados objetos, que la unidad de trabajo es el objeto, es decir, que agrupan las estructuras de datos con sus algoritmos. Y lo que tenemos también son los declarativos, que pueden ser funcionales o lógicos. Los funcionales, pues obviamente la unidad, como su nombre lo dice, es la función y consiste en combinar varias funciones para conseguir unas funciones más complejas para llegar a la función que es el programa. Y tenemos los lógicos, que se especifican los hechos y las propiedades que se especifican el problema. El sistema utiliza esta información para encontrar la solución. Cada uno de los lenguajes obviamente pues está regido por un paradigma o bien lo que es una filosofía para programar. Cada uno por ahí tiene pues este estilo de programación que ya es acorde a nosotros en que nosotros queramos elegir alguno de estos. Por ahí vienen algunos ejemplos, por ejemplo, los lenguajes imperativos, pues es Pascal y C, el Smalltalk es más orientado a objetos, tenemos el Lisp, que es y también el basado en el cálculo lambda, que son para funcionales, y tenemos el Prolog, que es un lenguaje viejísimo, que pues es de manera lógica. Ahora tenemos la clasificación del lenguaje según la administración de memoria. Tenemos lo que son basados en pilas. Se calculan los requisitos de la memoria general antes de ejecutarlo. Es decir, si no tienes suficiente memoria RAM para ejecutarlo, primero te va a decir, ¿sabes qué? No tienes memoria, libérala. Y tenemos lo que son los dinámicos. No se puede saber a prioridad la cantidad de memoria que utilizará el programa. El programa puede crear y destruir estructuras de datos en cualquier lugar del programa. Es decir, una vez que nosotros ya utilizamos una instrucción y que ya me dio el resultado que quería, esta se destruye para darle paso a una nueva. C++ es un lenguaje principalmente basado en pila, pero que también tiene características dinámicas, es decir, que combina ambos. Nosotros vamos a estar trabajando en C++, por eso aquí les menciono un poquito más de C++. Otras clasificaciones, pues tenemos los lenguajes compilados, que es el C, es el Pascal y el C++, los lenguajes interpretados y en fin, ya algún otro tipo de lenguaje que ustedes quisieran ver. Luego tenemos lo que es la historia de los lenguajes de alto nivel, y aquí ustedes pudieron haber sacado lo que era lo de la línea del tiempo que yo les pedía, lo de los lenguajes. Entonces, por aquí pudieron haber utilizado esa información para hacer su línea del tiempo. Aquí venía ya un poquito más resumido y en fin. Ahora sí, ¿qué son los traductores y qué son los intérpretes? Porque ya se los he mencionado, pero ahorita como que esperemos les quede un poquito más claro. Para que un procesador ejecute un programa, por procesador entendamos que es el CPU, que es nuestra tarjeta madre, que es nuestra computadora directamente.
Para que un procesador ejecute un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, es necesario que lo transforme a su equivalente del lenguaje máquina. Para ello existen dos posibilidades, la interpretación y la traducción. En la parte de la interpretación, pues obviamente es como cuando nosotros vamos a un país extranjero y tenemos un intérprete que está haciendo las cosas por nosotros. O sea, nosotros estamos hablando en nuestro idioma y el intérprete está traduciéndole a la otra persona con la que nos queremos comunicar en su idioma. Eso es lo que hace aquí. ¿Qué es el intérprete? Tenemos nuestro programa fuente y el intérprete traduce y ejecuta sentencia a sentencia el programa original. Y obviamente pues la traducción funciona casi de la misma manera. Traduce el programa original al lo que es el lenguaje máquina para que se puedan ejecutar. Y tenemos dos tipos de traductores, como ya lo habíamos dicho. Tenemos el ensamblador, que es el lenguaje fuente, cuando el lenguaje fuente es ensamblador, y tenemos el compilador. El ensamblador nos sirve para poner, como su nombre lo indica, ensamblar varias instrucciones y que la computadora lo pueda realizar. Y tenemos el compilador. ¿Qué hace el compilador? Reúne todas las instrucciones y luego las ejecuta. Bueno, de hecho aquí viene. Un intérprete puede ejecutar un programa directamente, incluso sin estar completo. Un compilador ha de traducirlo completamente antes de ejecutarlo, es decir, que el intérprete puede ir haciendo línea por línea sin necesidad de estarlo compilando. Y el compilador primero tiene que traducirlo todo y luego ya lo ejecuta. Pero es más fácil que el compilador te diga dónde está tu error. Un programa interpretado ocupa muy poca memoria. Un programa compilado, pues obviamente es más rápido. Lo compilas una vez y luego ya nada más lo corres. El compilador crea un ejecutable independiente al propio compilador. Un programa interpretado necesita siempre su intérprete. Eso es lo malo con los intérpretes, siempre los vas a necesitar. Aquí tenemos lo que son las fases del proceso de compilación. Primero se hace un análisis léxico, luego el sintáctico, luego el semántico, que son los que ya vimos, y luego ya por último se hace la optimización, que es el análisis de todo el programa después de ya haber pasado por todas las fallas, que lo hace en velocidad y en espacio de memoria y luego te lo ejecuta. ¿Cuáles son los tipos de errores que tenemos? Pues obviamente tenemos errores al momento de compilar, que en el momento en que se está haciendo la traducción y que lo está viendo, te detecte un error porque hay alguna regla que pusiste un punto y coma más, que pusiste paréntesis, que no van o te falta incluso algún paréntesis. Tenemos errores al momento de ejecución que por ahí puedas estar poniendo algún ciclo sin terminar, por ejemplo, que siempre vaya a dar 1 o que siempre vaya a dar 0 y que el ciclo jamás se vaya a cumplir. Y tenemos lo que son los errores lógicos, que son, nos da un error, pero los resultados no son los esperados. Es decir, por ejemplo, si nosotros si nosotros ya sabemos que la suma de 2 más 5 es un 7 y el programa nos está arrojando un 4, no quiere decir que el programa esté fallando. Significa que nosotros por ahí en algún lado estamos cambiando el valor y por eso nos está arrojando un error lógico, que es algo que nosotros sabemos ya de antemano que está mal porque lo sacamos por obvia, por lógica, como decimos nosotros. Entonces, eso es lo que está pasando. El programa no me está arrojando un error, pero nosotros sabemos que está mal. Entonces, tenemos que dirigirnos otra vez las instrucciones y revisarlo de manera manual para ver qué es lo que está pasando o en qué momento le cambio la variable yo lo que es su valor.